forma más sintética de caracterizar cómo se está respondiendo a la crisis, cómo se está gestionando, yo creo que es decir que se están cumpliendo dos objetivos. Por un lado, la gestión de la crisis sirve para socializar las pérdidas, es decir, estamos en una crisis que ha sido generada por la actuación de las entidades financieras privadas que han acumulado una enorme deuda y ahora una pérdida enorme, y la gestión de la crisis está consiguiendo que esas pérdidas y esa deuda se socialicen, pasen a ser públicos, pasen a ser de toda la ciudadanía, ¿no? Deuda privada que se convierte en deuda pública, austeridad, recortes de servicios públicos que sirve para sostener al sistema financiero privado, ¿no? Esa idea de la pérdida que ha sido privada del sector financiero, socializarla y repartirla, ese es uno de los grandes objetivos de la crisis. El segundo objetivo yo creo que es intentar, hay una crisis de deuda, como decía, y hay un objetivo que es intentar que se pague el máximo posible de esa deuda. Es decir, la economía, por ejemplo, la economía española no está en condiciones de afrontar toda la deuda que ha generado, sobre todo toda la deuda privada, sobre todo la que han generado bancos y empresas, pero las políticas que se están llevando a cabo tienen el objetivo de decir, bueno, pero vamos a intentar que se pague el máximo de esa deuda, extraer el máximo posible de la ciudadanía para maximizar los pagos, ¿no? Entonces yo creo que socializar las pérdidas y obtener los máximos posibles pagos de deuda son los dos objetivos. Cuando nos dicen que se rescata un país, pues da la sensación, ¿no? La connotación positiva de la palabra rescate nos hace pensar que va a ser un alivio, que va a ser algo positivo para la población de ese país. En realidad los rescates se activan cuando en una situación en la cual la deuda ya no se puede pagar. Entonces el rescate lo que consiste es, se hace un desembolso para que esa deuda se pague. Un desembolso que no es un regalo, no es un desembolso gratis, sino lo que supone es una ampliación de deuda. De esa forma, realmente, a quien se está rescatando, para lo que sirve el rescate, es para que los acreedores, los bancos, que ya no iban a poder seguir recibiendo pagos de deuda porque esa economía o ese Estado ya no podía pagar, sí puedan seguir recibiendo la deuda. Es decir, lo que estás evitando cuando un rescate, por ejemplo, cuando se dice que se rescata al Estado griego, realmente se está rescatando a los bancos alemanes que entrarían en grandes problemas si el Estado griego no pagara la deuda, ¿vale? Y las consecuencias para el Estado griego, sin embargo, son a medio plazo negativas, aunque en un primer momento pueda haber una sensación de alivio, de que una situación de agobio, de no poder afrontar unos pagos, se pueden afrontar, pero lo que ha sucedido es que el nivel de deuda aumenta y, por tanto, el efecto del rescate sobre la ciudadanía es que los recortes y las políticas de austeridad se van a tener que agudizar porque ahora hay más deuda que pagar. Rescate significa, en el fondo, más deuda significa, por tanto, más detraer recursos públicos de cosas que socialmente hacen mucha falta y que también harían falta para poder reactivar la economía, porque todo se tiene que destinar a pagar la deuda y, por tanto, las condiciones sociales cada vez son peores y las posibilidades de reactivación económica cada vez son más remotas. Por un lado, yo creo que en una situación como esta habría que pensar medidas que sirvieran para proteger a los grupos sociales económicamente más vulnerables, que en este momento en nuestro país son las personas desempleadas y las familias que están siendo desahuciadas. Entonces yo creo que un primer frente de medidas alternativas tendría que ir por ese lado, de generar puestos de trabajo, empleo público, detener los desahucios, etc. Y por otro lado hay que pensar medidas con un poco más de alcance que permitan no solo solucionar el desastre en el que ahora mismo estamos, ¿no?, que sería el primer tipo de medidas, sino restablecer el funcionamiento económico de forma que se garantice que esto no va a volver a suceder. A veces se nos olvida, pero los dirigentes políticos que están tomando estas medidas que van en contra de las mayorías están ahí porque tienen el apoyo electoral mayoritario. Hay una palabra que no me gusta mucho, pero que me parece muy significativa, ¿no? El término de empoderamiento. O sea, yo creo que la clave está en la calle y el proceso pendiente es de empoderamiento, es decir, no es tanto de conseguir un poder que la calle ya tiene, sino de que la calle
la gente, los movimientos sociales, los colectivos que están empezando a organizarse, tomen conciencia del poder que realmente tienen, ¿no? Que tomen conciencia de su poder, también de la responsabilidad que eso supone, que hay que definir objetivos, que hay que priorizarlos, que hay que coordinarse entre unos movimientos y otros y que hay que atreverse a avanzar. Yo creo que un frente de avance tiene que ser el cuestionamiento de la deuda. O sea, no puede ser que en una situación como la actual se estén destinando recursos públicos para seguir enriqueciendo a unos grupos minoritarios que ya tienen muchísimos recursos y que son los responsables de la situación en la que estamos. Es que les estamos enriqueciendo con recursos públicos, es indecente, ¿no? Entonces ese pago de la deuda hay que interrumpirlo, la sangría no puede continuar, eso es por un lado. En segundo lugar, hay que bloquear las políticas de austeridad, hay que pararlas y hay que revertirlas, porque precisamente esos recursos públicos hay que usarlos. Es absurdo que estar en una situación de contención de gasto público cuando lo que necesitamos es gasto público bien orientado, con criterios sociales y medioambientales que atiendan necesidades sociales, de remodelación del modelo productivo, etcétera. Entonces el segundo frente por el que avanzar yo creo que es, pues, bueno, en la línea de este 23F, coordinar las mareas y ser capaces de parar las políticas de austeridad. Y luego tenemos un tercer frente, que yo creo que ahí las tareas son más difusas, pero ya estamos avanzando y tenemos que seguir avanzando, que es un frente más político. Yo creo que tenemos que seguir aprendiendo. Yo creo que como mínimo desde el 15M de 2011 en este país hemos empezado a recorrer un camino de aprendizaje y de articulación política, y creo que tenemos que seguir avanzando. Históricamente tenemos muchos ejemplos, ¿no? Algunos ejemplos preciosos como la mujer negra que se negaba a ceder su asiento en el autobús, ¿no? y que fue multada por estar contraviniendo una ley. La experiencia histórica nos dice que muchas veces, si no es poniendo el cuerpo, si no es con nuestro coraje, con nuestra valentía, con la solidaridad entre nosotros, de desafiar las normas establecidas cuando éstas son abiertamente injustas, si no es así, si no es con ese grado de violentación de esas normas, es imposible el avance, ¿no? Lo que es importante es que esa capacidad para ir rompiendo moldes, ir rompiendo normas que son injustas. Se me ocurre, por ejemplo, el movimiento de insumisión contra el euro por receta, ¿no? Este tipo de movimientos ciudadanos que se atreven a ser desobedientes frente a las normas que son abiertamente injustas, cuando son masivos, cuando tienen apoyo social, cuando la gente de la calle masivamente entiende que son lógicos, que son razonables y que son justos, son la vía para ir avanzando.